Hay momentos en que la vida parece cerrarse delante de ti, cuando el cansancio te susurra que pares y la mente intenta convencerte de que ya no vale la pena. Pero justo ahí, en ese punto donde casi todo el mundo se rinde, es donde Dios te observa más de cerca. No para juzgarte, sino para recordarte que tu historia aún no ha terminado. Lo que hoy parece oscuridad es solo el tramo final antes del amanecer. Cada caída te estaba preparando para sostener lo que viene, cada lágrima fortalecía tu propósito. Por eso hoy quiero desafiarte a escribir en los comentarios una frase que declare tu decisión, una promesa contigo mismo: no me rindo, sigo hasta lograrlo. Escríbelo con convicción, porque puede que ese acto sencillo sea el primer paso de tu transformación. Hay un momento en el camino hacia el éxito donde todo parece detenerse. Es ese instante silencioso en que la mente duda, el cuerpo se cansa y el corazón se pregunta si vale la pena seguir. La mayoría se rinde justo ahí, cuando el resultado está a centímetros de distancia. No porque no tengan capacidad, sino porque confunden el cansancio con el final. Pero la verdad es que el final casi nunca llega cuando crees, llega justo después del punto en el que casi abandonas. Rendirse es fácil cuando el progreso no se nota, cuando la perseverancia se siente inútil y la disciplina pesa más que la esperanza. Sin embargo, los grandes logros siempre exigen ese último tramo de resistencia que nadie aplaude. Es en ese tramo donde la fe se prueba y la constancia se define. Si soportas un poco más, si decides no rendirte cuando todo se oscurece, ese es el momento en que la transformación ocurre. Cada paso hacia adelante, incluso los más pequeños, construyen un impulso invisible que te empuja más allá del límite. Pero ese impulso solo se activa cuando sigues, cuando no te detienes, cuando actúas aunque tu mente te grite que pares. El éxito no llega por suerte, llega por resistencia, por esa decisión silenciosa de hacer un intento más. La perseverancia no siempre se siente gloriosa, a veces se siente como arrastrarse entre sombras. La diferencia entre los que logran sus sueños y los que se quedan a medio camino no es talento, es constancia. Es la capacidad de sostener el propósito incluso cuando nadie te cree, cuando la incomodidad se vuelve rutina, cuando la fe parece un esfuerzo vacío. Pero esa incomodidad no es un castigo, es el fuego que te purifica. El que no se rinde en ese fuego, renace más fuerte, más enfocado, más real. Muchos confunden la pausa con la rendición. Piensan que detenerse a respirar es fallar, cuando en realidad es estrategia. Resistir no siempre significa avanzar sin descanso, a veces significa recuperar fuerzas sin abandonar la dirección. Lo importante no es la velocidad, sino la decisión de no dar marcha atrás. Porque quien se sostiene un día más, gana una oportunidad más de crecimiento. La incomodidad es parte del proceso, y quien aprende a abrazarla convierte la dificultad en combustible. Cada obstáculo, cada duda, cada fracaso aparente, es solo un filtro que separa al que desea del que realmente está comprometido. No rendirse es un acto de fe práctica, una disciplina espiritual. Y cuando entiendes eso, el dolor deja de ser un enemigo y se vuelve un maestro. Así es como los grandes triunfan, aguantando un poco más cuando el resto se detiene, resistiendo cuando las emociones flaquean y la mente pide tregua. Porque justo en ese borde, cuando parece que no hay salida, es donde la vida te está midiendo. El éxito no siempre llega con fanfarria, a veces llega en silencio, justo después del día en que pensaste rendirte. Hay una línea muy delgada entre el fracaso y el éxito, y la mayoría nunca la ve porque se rinde justo antes de cruzarla. No son los años de esfuerzo los que definen tu destino, sino la decisión de intentarlo una vez más cuando nadie espera que lo hagas. A veces, ese intento final no es el más brillante, ni el más fuerte, pero sí el más decisivo. El que cambia la historia. El que transforma todo. Esa distancia mínima entre rendirse y lograrlo es donde se prueba tu verdadera mentalidad. Porque cualquiera puede avanzar cuando hay resultados, pero solo los determinados resisten cuando no los hay. Perseverar cuando todo parece inmóvil es un acto de fe en ti mismo. Y ese tipo de fe es la que separa a los soñadores de los que realmente alcanzan el éxito. He visto hombres que se detuvieron un paso antes del logro, agotados, convencidos de que ya lo habían dado todo. Pero el éxito casi nunca avisa, llega disfrazado de cansancio, de rutina, de duda. Es irónico.
Cuando más cerca estás de la victoria, más fuerte se siente la tentación de abandonar. Por eso la constancia vale más que la motivación. La motivación te empuja, la constancia te sostiene. Ese intento extra, ese día adicional, es donde se construye el carácter. Porque cuando haces lo que prometiste incluso sin ganas, estás entrenando tu disciplina, estás fortaleciendo tu propósito, estás creando una nueva identidad. Un hombre disciplinado no necesita sentir entusiasmo cada día, necesita tener dirección. La disciplina, no el ánimo, es la que crea crecimiento real. Y lo curioso es que el cambio más grande nunca se siente espectacular. Ocurre en silencio, después de muchas pequeñas victorias invisibles. Cuando decides no rendirte un día más, sin importar cuántas veces hayas fallado, estás acumulando fuerza. La constancia convierte los días comunes en cimientos del éxito. Nada se pierde cuando actúas con propósito, todo se acumula. Cada nuevo intento envía una señal poderosa a tu mente: no he terminado. Esa frase, repetida con convicción, cambia tu energía, reprograma tu identidad y te recuerda que todavía hay más dentro de ti. Porque cuando la fe en tu propósito supera el cansancio, te conviertes en alguien imparable. El éxito no es cuestión de tiempo, sino de decisión diaria. Así que cuando pienses en rendirte, recuerda que puede ser justo el día anterior a tu victoria. Un solo acto más de resistencia puede convertir los años de esfuerzo en resultado. Un paso más, una decisión más, un intento más, eso es todo lo que separa la frustración de la transformación. La mayoría abandona, los pocos que siguen, conquistan. No rendirse no es una cuestión de fuerza física ni de suerte, es una decisión del alma. Es elegir levantarte cuando la mente grita que no tiene sentido, cuando el cuerpo pesa y los resultados no llegan. Es una batalla interna, silenciosa, donde se enfrentan tus miedos y tu propósito. En ese espacio de tensión nace el crecimiento real. Porque quien aprende a resistir sin garantías, desarrolla una fe inquebrantable. Cada vez que decides seguir, a pesar del cansancio, estás afirmando que tu propósito vale más que tu comodidad. Esa es la esencia de la disciplina, hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. La fe verdadera no se mide en los días fáciles, sino en los momentos en que todo parece romperse. Perseverar no es negar el dolor, es avanzar con él. Es sostener la mirada firme mientras el mundo se tambalea. Muchos esperan sentirse listos para continuar, pero la realidad es que nadie se siente preparado cuando está siendo probado. Las dudas son parte del proceso, sin ellas, no habría crecimiento. Resistir no significa ignorar el miedo, sino avanzar con él al lado. Es un acto de humildad y de coraje. Un recordatorio de que tu propósito no depende de cómo te sientas, sino de lo que decidas sostener. En los días oscuros, la mente busca excusas para escapar. Dice que ya lo intentaste todo, que quizás no era para ti. Pero esa voz no representa la verdad, representa el cansancio. Y el cansancio no es una señal de que debas detenerte, sino una prueba de que estás avanzando. La resistencia espiritual se forja precisamente cuando no hay aplausos, ni certezas, solo voluntad. Hay una fuerza que se despierta dentro de ti cuando eliges seguir en medio del caos. Esa fuerza no viene del entorno, viene de tu compromiso con lo que crees. Es la energía del propósito, la que te sostiene cuando la motivación desaparece. El éxito necesita esa clase de fe práctica, la que no se rinde aunque todo parezca perdido. Esa fe se entrena, igual que la disciplina. No rendirse también es un acto de respeto hacia uno mismo. Porque cuando cumples tu palabra incluso en el dolor, te conviertes en alguien confiable ante tus propios ojos. La resistencia no es testarudez, es integridad. Es mirar tus fracasos y decir, no me definen, me forman. Así se construye una mentalidad fuerte, así se gana poder interno. Y aunque nadie lo vea, cada vez que eliges resistir estás escribiendo tu transformación. Porque la victoria no se mide en trofeos, se mide en la capacidad de levantarte sin perder tu esencia. Esa decisión silenciosa de seguir, una y otra vez, es la que moldea tu carácter. No rendirse no es solo avanzar, es convertirte en el tipo de persona que ya no se detiene ante nada. La vida no premia a quien desea, premia a quien actúa a pesar del miedo. La incertidumbre no es castigo,
Es el filtro que revela quién realmente tiene propósito. Todos hablan de éxito, pero pocos aceptan el precio, la incomodidad de no saber si funcionará, la frustración de tropezar, el silencio del progreso lento. Esa es la prueba que separa la intención vacía del compromiso real. Cuando todo parece incierto, la mayoría se paraliza. Esperan garantías antes de moverse, olvidando que la claridad llega después de actuar, no antes. La fe no se demuestra cuando ves el camino, sino cuando avanzas entre sombras. Los obstáculos no son señales para detenerte, son la evidencia de que estás en la dirección correcta. La constancia es el idioma que la vida entiende. El deseo es fácil. Cualquiera puede soñar con una vida mejor, imaginar logros, hablar de metas. Pero luchar por ellos exige disciplina, resistencia y una mentalidad que no se rinda ante la duda. Es en el caos donde se mide el compromiso. Si sigues cuando nada está claro, demuestras que tu propósito es más grande que tu miedo. Cada obstáculo que enfrentas tiene una función: fortalecerte. Sin resistencia, no hay crecimiento. Es como el músculo que solo se desarrolla con tensión. Lo mismo ocurre con tu carácter, necesita presión para expandirse. Por eso, cada dificultad es una oportunidad disfrazada, una invitación a demostrarte que puedes más. La incertidumbre también revela quién eres cuando no hay aplausos ni resultados inmediatos. Te obliga a mirar dentro, a preguntarte si de verdad quieres esto o solo te gustaba la idea de quererlo. Los que resisten esa pregunta con honestidad se convierten en líderes de sí mismos. Los que huyen se quedan atrapados en el deseo eterno, sin acción. Luchar en medio de la confusión no significa negar el miedo, significa caminar con él. Es aceptar que el éxito no se construye con certezas, sino con pasos firmes en la duda. Los grandes resultados nacen en medio de la incomodidad, porque ahí es donde la mente deja de buscar atajos y empieza a confiar en su propósito. Así, los obstáculos dejan de ser enemigos y se vuelven aliados. Cada caída te entrena, cada error te enseña, cada fracaso te depura. La vida prueba a todos, pero solo los que resisten la prueba llegan a la transformación. No porque sean más fuertes, sino porque decidieron no rendirse cuando el camino dejó de ser claro. La fortaleza no se mide en los días fáciles, sino en la manera en que sigues cuando todo duele. El verdadero poder no consiste en eliminar el miedo, sino en avanzar a pesar de él. Porque el dolor no siempre es señal de que estás rompiendo algo, muchas veces es señal de que estás creciendo. Resistir en medio del dolor es un acto de fe, una decisión de propósito. Cada paso que das bajo presión fortalece tu carácter. Avanzar con frustración te enseña lo que la comodidad jamás podría. Cuando eliges seguir, incluso cuando no ves resultados, estás entrenando tu mente para ser inquebrantable. El crecimiento no viene de los éxitos rápidos, sino de los momentos en los que decides no detenerte aunque la mente quiera rendirse. Muchos esperan sentirse fuertes para continuar, pero la fuerza no aparece antes del esfuerzo, aparece durante él. Se construye en cada intento, en cada repetición, en cada día en que haces lo necesario aunque duela. La disciplina es el puente entre el cansancio y el éxito. Y quien lo cruza aprende que la incomodidad es el precio de la transformación. No rendirse no significa ignorar las emociones, significa no dejar que ellas decidan por ti. Puedes tener miedo, frustración, dudas, y aún así moverte. Eso es poder. Eso es dominio propio. Porque cuando haces lo que tienes que hacer incluso sin sentirte listo, te conviertes en alguien más grande que tus emociones. El dolor tiene un propósito: recordarte que estás vivo, que estás avanzando, que estás rompiendo tus límites. Evitarlo es elegir la mediocridad. Aprender a caminar con él, sin dejar que te domine, es lo que te vuelve resistente. La perseverancia no elimina el dolor, lo transforma en impulso, lo convierte en parte de tu camino. Avanzar con miedo no te hace débil, te hace humano. Pero quedarte quieto por miedo, eso sí, te roba la vida. Cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es una victoria sobre tu mente. Porque la disciplina no consiste en sentirse bien, sino en actuar correctamente aunque no te sientas bien. Esa es la diferencia entre quien sobrevive y quien crece. Y en esa lucha silenciosa, cuando el cansancio te rodea y el miedo intenta frenarte, recuerda,
La fortaleza no es ausencia de dolor, es decisión bajo presión. El que sigue caminando en medio de la tormenta no solo supera la dificultad, se transforma en ella. Porque el dolor no lo detuvo, lo esculpió. Hay dolores que pasan y otros que se quedan. El del cansancio desaparece con descanso, pero el de rendirse permanece como una sombra que te sigue a donde vayas. Es el peso de saber que pudiste hacerlo, pero elegiste no intentarlo una vez más. Esa herida silenciosa se convierte con el tiempo en arrepentimiento, y no hay carga más pesada que la de una oportunidad abandonada. Rendirse no solo te roba un logro, te roba identidad. Porque cada vez que abandonas lo que dijiste que harías, una parte de ti deja de creer en tu palabra. Y esa pérdida interna vale más que cualquier fracaso. El cansancio se cura, la frustración se supera, pero la renuncia a tu propósito deja una cicatriz profunda en el carácter. El arrepentimiento es el eco de todas las veces que elegiste lo fácil por encima de lo correcto. Te persigue en los silencios, en las noches donde la mente no puede mentir. Por eso, resistir es una forma de protegerte del futuro. Porque el dolor de seguir es temporal, pero el dolor de rendirte es permanente. La constancia es el antídoto del remordimiento. Muchos creen que rendirse es alivio, pero ese alivio es engañoso. Dura unas horas, un día quizás, y luego llega la culpa. Porque en el fondo sabes que no diste todo. Y esa conciencia no se apaga, te acompaña, te habla en los momentos en que ves a otros lograr lo que tú dejaste a medias. Ese es el precio invisible de abandonar. La perseverancia, en cambio, duele distinto. Duele en el cuerpo, en el esfuerzo, pero se siente limpio, digno, honesto. Es el tipo de dolor que construye respeto propio. El cansancio pasa, pero la satisfacción de no haberte rendido se queda contigo para siempre. Y esa sensación, esa paz interior, vale más que cualquier comodidad momentánea. Cada vez que eliges seguir, estás decidiendo no vivir con arrepentimiento. Porque el éxito no siempre llega cuando lo esperas, pero la tranquilidad de haberlo intentado todo llega al final del día. Esa es la recompensa invisible de la disciplina, poder mirarte al espejo sin reproches, sabiendo que diste tu máximo. Así que cuando el cansancio aparezca, no lo confundas con el final. Es solo una señal de que estás creciendo. El arrepentimiento nace del abandono, no del esfuerzo. Y si hoy eliges resistir un poco más, te estarás ahorrando años de remordimiento. El dolor de seguir se sana, el de rendirse se hereda. La mente tiene un truco sutil. Cuando algo duele, te hace creer que no puedes. No distingue entre peligro y esfuerzo, entre incomodidad y crecimiento. Por eso, cada vez que te enfrentas a lo desconocido, intenta protegerte diciéndote que es imposible. Pero no es imposibilidad, es miedo disfrazado de lógica. Y si no lo enfrentas, tu vida se encoge junto con tus pensamientos. Cada vez que eliges retroceder ante la incomodidad, estás enseñándole a tu mente a rendirse más rápido. En cambio, cuando atraviesas el malestar, cuando te quedas un poco más en la dificultad, estás reprogramando tu sistema interno. Estás diciéndote, puedo sostener esto. Ese simple acto amplía tus límites y fortalece tu identidad. La incomodidad es el gimnasio de la mente. Ahí se forja la resiliencia, ahí se entrena la disciplina, ahí se prueba la fe. Porque el crecimiento nunca se siente cómodo al principio, incomoda porque te está desarmando para reconstruirte. Lo que hoy te pesa, mañana se convierte en parte de tu fuerza. Y esa es la esencia de la transformación. Cruzar la línea entre lo difícil y lo imposible no requiere más talento, solo más decisión. Es elegir no creerle a tu miedo. Porque tu mente busca seguridad, no grandeza. Pero tu propósito no vino a mantenerte a salvo, vino a expandirte. Por eso, cada vez que atraviesas la incomodidad, estás ampliando tu mundo interior y abriendo nuevas posibilidades. Muchos se quedan atrapados en su zona cómoda, justificando su parálisis con frases como no es para mí o no puedo hacerlo. Pero lo que en realidad no soportan es la tensión del cambio. Quieren resultados sin fricción. Sin embargo, toda identidad fuerte nace del roce con la incomodidad, de la resistencia sostenida. Atravesar esa barrera mental no se logra una sola vez, se logra a diario. Cada vez que eliges el esfuerzo sobre la excusa, estás expandiendo tu capacidad.
La fortaleza no llega de repente, se construye en pequeñas decisiones que parecen insignificantes. Pero esas decisiones repetidas te redefinen. Te convierten en alguien que ya no huye del desafío, sino que lo busca. Y cuando llegas a ese punto, la incomodidad deja de asustarte. Te das cuenta de que no era un muro, sino una puerta. Una puerta que siempre estuvo ahí, esperando a que cruzaras con fe. Y cuando la cruzas, no solo descubres un nuevo nivel de resultados, descubres una nueva versión de ti, más disciplinada, más resistente, más viva. Todo avance real pasa primero por la oscuridad. Antes de cada transformación, hay un momento en que todo parece desmoronarse. Es el punto donde la fe flaquea, la mente duda y el propósito se siente lejano. Pero ese punto no es el final, es el umbral. La dificultad no aparece para detenerte, aparece para probar si estás listo para sostener lo que pediste. Cuando todo parece ir mal, lo más fácil es pensar que retrocedes, pero en realidad estás siendo moldeado. El progreso no siempre se ve como avance, a veces se siente como caos. Cada obstáculo que enfrentas está forjando tu carácter, eliminando lo superficial, preparando el terreno para el cambio profundo. La incomodidad es el precio del crecimiento. Los grandes cambios no ocurren cuando todo está claro, sino cuando decides seguir en medio del desorden. Ahí es donde tu propósito se fortalece. Porque cualquiera puede avanzar con certeza, pero solo los decididos avanzan con fe. Esa fe no es pasiva, es acción sostenida cuando nada parece funcionar. Es la raíz invisible del éxito. El punto más oscuro de tu camino no es una maldición, es un entrenamiento. La vida no te está castigando, te está preparando. Cada caída, cada silencio, cada demora, está puliendo lo que no sirve y fortaleciendo lo que sí. Los que entienden esto dejan de huir del dolor y comienzan a verlo como señal de avance. El cambio profundo no llega con motivación, llega con resistencia. Porque lo que te transforma no son los momentos fáciles, sino los días en que haces lo correcto sin energía, sin aplausos, sin certeza. Ahí se demuestra la verdadera fe, no la de las palabras, sino la de la acción. Esa fe práctica es la que abre las puertas después de la oscuridad. Y cuando finalmente emerges, comprendes que nada fue en vano. Que la dificultad fue solo una maestra exigente, enseñándote disciplina, constancia y enfoque. Cada prueba te mostró un límite y te dio la oportunidad de superarlo. El dolor no destruye, revela lo que realmente eres. Así que cuando sientas que todo se vuelve más difícil, no te detengas. Es señal de que estás cruzando una frontera invisible. La vida no te empuja al abismo, te empuja al crecimiento. Y justo después de ese punto donde creías que no podías más, aparece lo que tanto esperabas: el cambio, la claridad, la transformación. Cada desafío que enfrentas no es un castigo, es una herramienta. La vida, con una precisión que a veces no entendemos, usa las dificultades para esculpir tu carácter. Lo que hoy duele, mañana será fortaleza. Cada obstáculo elimina lo que sobra: la duda, el miedo, la indecisión. No está siendo destruido, está siendo depurado, preparado para sostener lo que viene. El crecimiento no ocurre en la comodidad, ocurre en la fricción. Y esa fricción, aunque incómoda, te moldea. Cada vez que resistes una prueba con disciplina y fe, algo dentro de ti se alinea. La incomodidad limpia tu mente de excusas y fortalece tu propósito. La vida no te quita, te pule. Lo que desaparece no era esencial para tu destino. Cuando entiendes esto, dejas de ver los problemas como enemigos. Comienzas a reconocerlos como parte del proceso. Cada caída te muestra una parte de ti que aún necesitaba trabajo. Cada pérdida te enseña a valorar lo que permanece. Nada se desperdicia cuando hay propósito en la lucha. Hasta el dolor se vuelve maestro. La purificación del carácter no se siente gloriosa, se siente dura, lenta, a veces injusta. Pero es necesaria. Porque no puedes cargar sueños grandes con estructuras débiles. Por eso la vida te prueba, para fortalecerte, no para quebrarte. La resistencia no es castigo, es preparación. Cada desafío te hace más claro, más firme, más real. Muchos quieren avanzar sin soltar lo que los pesa. Pero no se puede subir con exceso de equipaje.
Los desafíos sirven para arrancarte lo innecesario, el orgullo, la procrastinación, el miedo a fallar. Y cuando todo eso cae, quedas tú, más ligero, más enfocado, más libre. Es ahí donde empieza la verdadera transformación. Los momentos difíciles revelan qué tan disciplinado eres cuando nadie te observa. Te obligan a elegir entre rendirte o crecer. Y si eliges crecer, la vida te recompensará con claridad. Porque cada obstáculo superado amplía tu mentalidad, expande tu visión y reafirma tu propósito. Así es como se construye la resistencia interna. Y cuando finalmente mires atrás, comprenderás que nada fue casual. Que cada desafío tuvo una función: hacerte más fuerte, más constante, más sabio. La vida no te está quitando nada importante, te está preparando para todo lo que mereces. Lo que hoy parece pérdida, mañana será cimiento. Todo lo que te moldea, te eleva. Cada vez que te rindes, no solo abandonas una meta, rompes un fragmento de tu identidad. Porque cada promesa incumplida a ti mismo deja una grieta invisible en tu confianza. Y cuando eso ocurre demasiadas veces, comienzas a verte como alguien inconstante, alguien que no termina lo que empieza. Ese es el verdadero costo de rendirse, la pérdida del respeto propio. No rendirse, en cambio, reconstruye esa creencia interna que lo cambia todo. Cada vez que cumples, aunque sea en lo pequeño, tu mente recibe un mensaje poderoso: puedo confiar en mí. Esa repetición diaria se convierte en carácter, en una base sólida sobre la que todo lo demás se edifica. El éxito se levanta sobre la confianza, no sobre la suerte. La identidad no se forma con palabras, se forma con actos. Cada decisión es un ladrillo. Si decides rendirte, estás construyendo debilidad. Si decides continuar, estás construyendo fuerza. No hay neutralidad en el proceso. Eres el resultado de lo que sostienes, no de lo que intentas. La constancia define quién eres, incluso más que tus talentos. Muchos buscan motivación, pero lo que realmente necesitan es una razón para no abandonar. Esa razón es tu propósito, esa brújula interna que te recuerda por qué empezaste. Cuando lo mantienes presente, la disciplina se vuelve natural y la resistencia deja de ser sacrificio. Entonces ya no actúas por obligación, actúas por identidad. La mente se entrena a través de repeticiones, igual que el cuerpo. Si te acostumbras a rendirte, se vuelve un reflejo. Pero si te acostumbras a terminar lo que empiezas, se vuelve una ley interna. Esa coherencia te da poder. Porque el hombre que cumple su palabra ya no necesita validación externa, su respeto propio es su combustible. No rendirse también redefine tu estándar. Te conviertes en alguien que no busca resultados rápidos, sino consistencia. Y esa consistencia te separa de la multitud, te vuelve confiable, predecible, fuerte. Cuando tu palabra pesa, tu vida se ordena. Cuando tu acción refleja tu intención, tu propósito se solidifica. Cada vez que terminas algo, aunque sea un paso pequeño, estás afirmando tu nueva identidad. Soy alguien que cumple. Esa frase, vivida y no solo dicha, tiene poder transformador. Porque una persona que termina lo que empieza deja de depender de la suerte y comienza a crear destino. La rendición apaga tu fuego, la constancia lo convierte en luz. El éxito que el mundo admira se forja en silencio. No nace frente a los aplausos, sino en esos momentos en que nadie te mira y tú eliges cumplir de todos modos. Cada acto de disciplina, por pequeño que parezca, es un ladrillo invisible en la construcción de tu destino. Nadie ve las madrugadas, los sacrificios, las dudas. Pero todo eso deja huella. La soledad no es enemiga del éxito, es su taller. Es ahí donde aprendes a dominar tu mente, a sostener tu propósito sin estímulos externos. La verdadera fortaleza se entrena cuando nadie te observa, cuando lo fácil sería ceder, pero eliges mantener el rumbo. Lo que haces en secreto define lo que logras en público. Los grandes resultados no son fruto de un golpe de suerte, sino de miles de decisiones firmes acumuladas a lo largo del tiempo. Cada vez que eliges la constancia sobre la comodidad, estás moldeando tu carácter. La disciplina es el lenguaje de la grandeza, y quien la domina, domina su destino. El éxito es consecuencia, no coincidencia. Muchos quieren reconocimiento sin proceso, quieren aplausos sin sacrificio.
Pero el éxito genuino no se busca, se construye. Se construye con hábitos silenciosos, con resistencia en los días grises, con fe cuando no hay testigos. Y aunque el progreso no siempre se nota, cada acción disciplinada te acerca más a la versión que deseas ser. En la soledad aprendes a escucharte, a distinguir entre tu voz y la del miedo. Aprendes que la perseverancia no necesita motivación constante, solo compromiso. Porque cuando la disciplina se vuelve parte de tu identidad, el esfuerzo deja de ser un peso y se convierte en orgullo. Lo invisible empieza a tomar forma. El éxito no tiene un momento exacto de nacimiento, surge del hábito. Surge de esos días en que cumples tus promesas aunque nadie lo sepa. De esos instantes en que eliges actuar en lugar de justificarte. La grandeza es acumulativa, y cada acción disciplinada es una inversión en tu futuro. Así que no subestimes el poder de lo que haces cuando estás solo. Porque el mundo no te juzgará por tus intenciones, sino por tus resultados. Y esos resultados se gestan en el silencio, en la repetición, en la constancia. La soledad no te debilita, te define. Quien domina sus horas solitarias, conquista cualquier escenario. La mente siempre buscará una salida fácil. Dirá que ya hiciste suficiente, que nadie lo notará si paras, que no vale la pena seguir. Pero la voluntad no negocia. La voluntad es la voz silenciosa que aparece cuando todo lo demás se apaga y dice, sigue. Esa voz es la que separa a los que intentan de los que trascienden. El hombre que domina su voluntad ya no depende de la motivación. Actúa porque decidió hacerlo, no porque se siente listo. Esa es la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan en la teoría. La mente duda, la voluntad decide. La mente busca comodidad, la voluntad busca propósito. La mente teme al fracaso, la voluntad lo usa como combustible. Cuando la mente se cansa, la voluntad toma el mando. Es esa fuerza interior que no se ve, pero que sostiene todo lo que eres. La voluntad no necesita condiciones perfectas, solo una decisión firme. Porque cuando decides que no vas a rendirte sin importar lo que venga, todo tu sistema comienza a obedecer esa orden. La voluntad no nace del talento, nace del compromiso. Es una energía que se alimenta de la disciplina, de la constancia, de la fe en el propósito. Cada vez que eliges seguir cuando tu mente quiere parar, estás fortaleciendo esa energía. Y una vez que la voluntad domina, la mente deja de ser una excusa y se convierte en una herramienta. Los hombres imparables no son los más inteligentes, ni los más fuertes, son los que se niegan a ceder. La voluntad los convierte en una fuerza imposible de quebrar. No porque no sientan miedo, sino porque han aprendido a actuar a pesar de él. Han entendido que la fe y la resistencia son más poderosas que cualquier duda. Ser imparable no significa no caer, significa no quedarse abajo. Significa tener la disciplina de levantarte una y otra vez, sin importar cuántas veces falles. La voluntad es el músculo del alma, y cuanto más la entrenas, más domina tu vida. El que no se rinde no necesita suerte, necesita enfoque, propósito y acción. Y llega un punto en que la voluntad se vuelve identidad. Ya no tienes que decidir si seguir o no, simplemente lo haces. No porque sea fácil, sino porque ya no sabes rendirte. Esa es la libertad más grande de todas, ser dueño de ti mismo. Porque cuando la voluntad gobierna, la mente obedece y la vida se abre ante ti. Nada cambia hasta que decides no rendirte una vez más. Todo lo que has vivido, cada caída, cada intento, cada duda, fue necesario para llegar a este punto, el momento de elegir seguir o detenerte. Si llegaste hasta aquí, significa que hay algo dentro de ti que aún cree, que aún tiene fe, que se niega a rendirse. Esa voz interior no está equivocada, es tu propósito recordándote quién eres. Hoy no necesitas hacerlo todo, solo necesitas dar el siguiente paso. Uno más. Aunque tengas miedo, aunque duela, aunque parezca poco. Porque lo que haces hoy con disciplina y constancia puede ser lo que cambie tu historia para siempre. No esperes el momento perfecto, créalo con tus decisiones diarias. Pregúntate, ¿hasta cuándo vas a seguir dudando de ti? ¿Cuántas veces más vas a detenerte justo antes de lograrlo? ¿Qué pasaría si esta vez cumples hasta el final? No busques señales, porque esta es una, estás más cerca de lo que crees. Así que actúa, aplica,
Resiste. Hazlo por ti, por tu crecimiento, por tu propósito. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí seguimos construyendo la mentalidad, la disciplina y la fe que te harán imparable.